Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora para escudriñar la santa palabra de Dios. Damos gracias al Señor Jesucristo por tener la oportunidad de compartir juntamente con ustedes el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así, en el nombre de Jesús, vamos a pedirle al Señor que sea Él edificando nuestros corazones con su santa y bendita palabra de Dios. Así, amados hermanos y amigos, les invito que nos encomendemos al Señor Jesucristo en esta hora para recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros en esta hora. Padre Santo, en tu nombre, Padre mío de la gloria, te doy la honra y la gloria a ti, Señor. Rogándote, Padre, que seas tú, Señor, el que hable en esta hora, Padre eterno, y tú, Dios mío de la gloria, el único que tiene el poder, Padre eterno, de abrir el entendimiento para que podamos, Señor, entender tu santa palabra. Te ruego que lo hagas, Señor, con nuestros amigos, Padre Santo, que en esta hora están también unidos con nosotros, escudriñando tu santa y bendita palabra. Sé tú, Señor Jesucristo, el que te glorifiques, Altísimo, a través, Señor, de esta palabra que se dará en esta hora, Dios mío, porque tú eres grande en misericordia, Señor, y no nos has abandonado. Continúas llamando al hombre al conocimiento de tu bendita palabra, la única que nos puede llevar hasta tu reino. Así, Padre eterno, te ruego que te glorifiques en tu nombre santo y poderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, espero que para esta hora, a lo mejor ya ustedes han visto el nombre de este estudio bíblico, y el nombre de este estudio lo hemos llamado Roca de Salvación. Roca de Salvación. Y como hemos llamado también a los estudios que estamos teniendo, que si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y continuamos escudriñando lo que dice la santa palabra de Dios. Y sabemos que si la Biblia lo dice, no hay otra más que creer en lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, porque ella es la que tiene el poder de llevarnos hasta el reino de Dios. Nosotros no podemos llegar al Señor si no es a través de su santa palabra. Quiero invitarles en su santo nombre, en el nombre de Jesús, a que juntos escudriñemos la palabra. Espero que tengan sus Biblias con ustedes y vamos a dar inicio en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 4. Y así damos inicio en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Esto es lo que dice la palabra de Dios acerca del Señor, diciéndonos que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Este es nuestro Dios, un Dios justo, un Dios recto, un Dios del cual sus obras son perfectas. No hay errores en Dios, no hay experimentos en Dios. Las obras de Él son obras perfectas. Por eso es que nosotros debemos de ir por lo que nos dice su santa palabra, porque en Él todo es perfecto. Eso es lo que nos dice la santa palabra de Dios, que Él es la roca y cuya obra es perfecta. Es nuestro Dios de verdad y sin iniquidad en Él. Es justo y recto. Ese es nuestro Dios. Y así lo dice en uno de los libros de la ley que estamos leyendo, y no solamente en uno, porque la verdad, la palabra de Dios, amados hermanos, tiene confirmación en cualquier libro que nosotros leamos. Luego dice en el libro
de Segunda de Samuel, si pueden buscar por favor, Segunda de Samuel, capítulo 22. Dice así el rey David en Segunda de Samuel, capítulo 22. Y vamos a dar inicio desde el versículo 1. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había liberado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Qué fue lo que dijo? David dijo esto en el versículo 2. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. ¿Cómo lo llama el rey David? Salvación mío, mi Dios, mi alto refugio, mi Salvador. Tú me has librado de violencia. Tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi libertador. Así lo llama el rey David, pues sabemos que para él fue Jehová de los ejércitos. Y esto es lo que venimos estudiando, conociendo quién es Jehová de los ejércitos, quién es nuestro libertador también. Hoy estamos tocando el punto de la roca de nuestra salvación. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontramos, amados hermanos, que hay una roca de salvación, que hay una sola roca. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos indagando en las Sagradas Escrituras, porque queremos conocer, queremos saber lo que dice la Sagrada Palabra de Dios, porque ella es la que nos da testimonio de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador. Encontramos al rey David que está diciendo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Salvador mío. Y sabemos que no hay dos salvadores, solamente sabemos que hay un solo Salvador. Nosotros hoy tenemos en nuestros días de gracia, conocemos también a nuestro libertador, conocemos a nuestros amados hermanos, al Dios que nos ha hecho libre, conocemos a nuestro Salvador, y nuestro Salvador se llama Jesucristo. No que hubiese un Salvador en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Sabemos que es el mismo Dios, sabemos que el mismo libertador, el mismo Salvador del cual hablaba el rey David, es el Salvador del mundo entero, es el Salvador nuestro, es el Dios nuestro. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Escritura, y por eso es importante que nosotros escudriñemos lo que dice la palabra de Dios. Hoy luego vamos a ir a otro libro, y es el libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, Salmo 118, vamos a leer lo que dice Salmo 118. Si ustedes también tienen sus Biblias, es muy importante que también ustedes escudriñen por ustedes mismos la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en Salmo 118, y vamos a ir al versículo 22, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga, ¿desde cuándo viene hablando el Señor? Por eso el Señor dice que Él habló a través de los profetas
y que Él es el mismo que también le habló a Moisés. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la cabeza, esa roca, esa piedra que es la cabeza del ángulo. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Nuevo Testamento nos dice claramente quién es esa piedra, quién es esa roca, a quién fue que desecharon. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante escudriñar las Sagradas Escrituras, porque estamos nosotros escudriñando en el Antiguo Testamento y también estamos yendo al Nuevo Testamento. Del Nuevo vamos al Antiguo, del Antiguo vamos al Nuevo, y encontramos que está hablando de un solo ser, que ese es Dios. Dice en el Salmo, lo acabamos de leer, el versículo 22 del capítulo 118, que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 4, nos habla y nos dice claramente quién es esa piedra que fue desechado por los hombres. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 4 y versículo 11, dice así: si la Biblia lo dice, ¿lo cree? Porque eso es lo que estamos predicando, la Biblia, la palabra de Dios. Y si la Biblia lo dice, ¿por qué no lo voy a creer? Estamos hablando de la roca de salvación, de la roca verdadera, de la roca que fue desechada y que vino a ser cabeza del ángulo. Esa roca tiene su nombre y hoy se le declara a usted el nombre de esa roca. Hechos 4 y versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Lo mismo que estamos encontrando en Salmo 118, versículo 22. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Está dando el nombre de esa piedra, está dando el nombre de esa roca. Está diciendo claramente que esa piedra que fue desechada por los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y quién es esa piedra? Esa piedra de la cual habla en el libro de Salmo, como lo hemos leído también en Deuteronomio, como lo hemos leído también en Segunda de Samuel. Esa piedra, esa misma roca que ha sido desechada por los edificadores, esa piedra se llama Jesús. Y se llama Jesús porque así lo dice la palabra del Señor. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La Biblia lo dice, que esa piedra desechada del cual nos habla el libro de Salmo, ese es Jesús. Esa roca fuerte es Jesús. Y no solamente lo dice en este versículo, vamos a continuar escudriñando mucho más la palabra del Señor, porque ella es la que da testimonio de ella misma. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir ahí mismo, ya estando en el libro de Salmo, vamos a ir a Salmo 18. Salmo 18, en el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 18, y vamos a leer el versículo 2 en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así, en el nombre de Jesús, dice Salmo 18. Gloria sea al nombre de Jesús. Dice así, el versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío,
y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Jehová, roca mía, Jehová, roca mía. Bendito sea el Señor y castillo mío, mi libertador. ¿Es Jehová el libertador? Es Jehová el libertador. ¿Quién es nuestro libertador? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Son dos seres separados, diferentes? No, es el mismo Dios que en su misericordia se manifestó en carne para darnos a nosotros salvación. Ese mismo Jehová que dice el libro de Salmos: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ese es el Dios al cual servía el rey David, el cual es nuestro Dios, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Luego, si regresamos al libro de Samuel, vamos a regresar al libro de Samuel, en segunda de Samuel, y vamos a regresar al capítulo 22, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es importante escudriñar las Escrituras. El Señor lo dijo, que escudriñemos las Escrituras, porque en ella tenemos la vida eterna. En segunda de Samuel, capítulo 22 y versículo 32, dice así en el nombre de Jesús. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay otra roca. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay otra roca. Pero la palabra del Señor nos dice en Hechos 4:11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Qué es una piedra? Es una roca. Es la misma roca de la cual está hablando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Versículo 32 estamos leyendo y lo dice como una pregunta, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? O sea, no hay otro Dios, solo Jehová es Dios. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Ninguna, porque no hay otra roca, solamente hay una roca, y ese es nuestro Dios, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Si la Biblia lo dice, ¿lo crees tú? Yo creo lo que dice la Biblia. Yo no necesito creer absolutamente nada más para mi salvación que no sea la palabra de Dios. La palabra del Señor nos pregunta a nosotros, o te pregunta a ti en este día. Es la palabra de Dios quien hace la pregunta: ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Tú quieres encontrar otro Dios fuera de Jehová? Tú eres antibíblico. Tú eres antibíblico. No estás de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitas verdaderamente conocer al Señor y reconocer que necesitas buscarle en verdad. Porque si la Biblia nos dice que solamente Jehová es Dios, que es Jesucristo, otro Dios separado de Jehová, no lo es. Es el mismo Dios, es el mismo Jehová de los ejércitos, es la misma roca. Pues ahí mismo termina el versículo también preguntando: ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No existe, no hay otra roca. La Biblia lo dice, la Biblia lo dice. Si la Biblia lo dice, lo creo. Pero si no está en la Biblia, eso sí lo voy a poner en tela de juicio. Pero si la Biblia lo dice, no tengo por qué poner en tela de juicio la palabra de Dios, porque la palabra ha sido dada para que yo la crea y para que a través de ella yo pueda entrar al reino de Dios, porque esa es la promesa que Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios nos ha ofrecido, su reino,
Pero para entrar a su reino es necesario que entremos por lo que Dios ha trazado. Y las ordenanzas están en la Biblia. La Biblia lo dice, que no hay otro Dios fuera de Jehová. La Biblia dice, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No existe, no hay otra roca, solamente uno es la roca de salvación. Estamos leyendo la palabra de Dios y por eso es que pregunto, si la Biblia lo dice, ¿lo cree usted? Porque estamos leyendo la Biblia. Y si usted no lo ve, porque usted no quiere agarrar una Biblia, pero agarre la Biblia. Yo la tengo aquí, tengo 2 Biblias y la misma dice lo mismo. Así que la palabra del Señor dice, ¿qué roca hay? No hay otra roca fuera de nuestro Dios. Uno nada más. Uno es la roca. Uno es la roca de salvación. Y esa roca se llama Jesús. Se llama Jesús. Ya lo hemos leído. Ya la Biblia nos ha dicho. Pero vamos a ir a otro libro a ver qué nos dice también. Porque yo no le estoy contando cuentos que yo quiero imaginarme. Yo le estoy compartiendo a usted la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así en 1 Corintios, capítulo 10, y vamos a dar inicio en el versículo 1. Y dice así en el nombre de Jesús, 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Eso cualquiera lo cree, cualquiera lo entiende. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto y lo sacó hacia el desierto, bien sabemos y entendemos que ellos estuvieron bajo una nube y que todos pasaron el mar en seco. Eso lo creemos y sabemos que la Biblia lo dice. Pero si vamos a creer lo que la Biblia dice, vamos a creer todo lo que dice la Biblia. Versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos sabemos que todos comieron el mismo, alimento espiritual. Sabemos que descendía el maná del cielo y todos comían del maná del cielo. No hay ningún problema con eso. El problema que el hombre encuentra es en el siguiente versículo. ¿Por qué? Porque el hombre ha endurecido el corazón y no quiere reconocer a su Salvador. Luego dice en el siguiente versículo, que es al cual les quiero llevar a través de la palabra de Dios. Dice el versículo número 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. No tenemos problema, ¿verdad? Que todos comieron la misma comida espiritual. Pero aquí dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que os seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. ¿Acaso hay 2 rocas? No, uno es la roca. ¿Quién fue el que les dio agua en el desierto? ¿Quién fue el que a través de una roca se abrió esa roca y dio agua al pueblo de Israel? Ese era Cristo. No que yo quiera imaginármelo, no que yo quiera creer y quiera contarle a usted un cuento imaginado de mi mente. Le estoy hablando acerca de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. La palabra del Señor nos dijo lo mismo
en Hechos 4:11. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Esta es la piedra, en otras palabras, esta es la piedra, Jesús, a quienes no han recibido, a quienes no han querido reconocer como el verdadero libertador y salvador de nuestras almas. Lo dice claramente, como regreso a decir, si la Biblia lo dice, ¿por qué no lo crees? Si la Biblia te lo aclara, ¿por qué no lo crees? Hay personas que dicen, si la Biblia lo dijera claramente y dijera el nombre y dijera que sí es Él, yo lo creería. Hoy lo estás escuchando. La Biblia te dice que la roca que andaba allá en el desierto, en el tiempo de Moisés, era Cristo. ¿Y cómo es eso? Tú solamente cree, porque verdaderamente para que el hombre pueda llegar a un entendimiento, solamente que Dios se lo quiera revelar. Pero si tú quieres creer, el Señor te abrirá el entendimiento para que puedas entender que Él es uno, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En el tiempo de Moisés, ¿ya estaba Cristo? Ya estaba Cristo. ¿Por qué? Esa roca es llamada Cristo, porque la roca que los seguía a ellos, dice, era Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si a Dios buscamos, lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Ya es hora que soltemos la idolatría de idolatrar a las criaturas y no al Creador. Ya es hora que creamos en lo que nosotros debemos de creer para salvación. Y en lo que debemos de creer es en la palabra de Dios, porque ella es la que tiene el poder de salvar nuestras almas. Vamos al libro de Deuteronomio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si puede buscar Deuteronomio 32, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y versículo 4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. ¿Se recuerdan de eso que lo leímos? Él es justo y recto. ¿Quién es la roca? ¿De qué roca está hablando Deuteronomio? De Jehová de los ejércitos. ¿De qué roca está hablando el salmista? De Jehová de los ejércitos. ¿Qué roca era la que estaba en el tiempo de Moisés y la que dio agua al pueblo de Israel? ¿Qué dice la palabra? Que era Cristo. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así, en el libro de Salmos, si regresamos a Salmos, vamos a ir a Salmo capítulo 95, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 95. ¿Por qué estamos siguiendo de un libro a otro libro? Porque esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer, a escudriñar, a buscar, amados hermanos, porque es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque en ellas está la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y no nos podemos encerrar en un solo versículo. Es necesario que nosotros escudriñemos por completo la palabra de Dios. En Salmo 95, bendito sea el nombre del Señor, dice así en el versículo 1: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? En el Antiguo Testamento, la roca de salvación llamada Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento encontramos que la roca es Jesús, que la roca es Cristo, que esta misma roca era la que dio agua en el desierto. Es un Dios separado, es un Dios que trabaja juntamente con otro Dios. Eso es antibíblico. La Biblia dice que Dios es uno. ¿Y qué Dios si no solamente Jehová de los ejércitos? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay roca fuera de nuestro Dios.
Él es la roca, Él es el Dios eterno. No hay dos dioses eternos, Él es el Dios eterno. Y Él se manifestó en carne para salvarnos a nosotros y ser la misma roca de salvación que fue para David, ser para nosotros la misma roca de salvación. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sé por qué el hombre no quiere entender lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué el hombre se aferra a creer lo que otro hombre a lo mejor se ha inventado? Otro hombre que verdaderamente no lo ha enviado Dios a dar su palabra, y porque no lo ha enviado Dios está confundiendo a la gente. Y no nos confundamos nosotros, amados hermanos, con lo que vemos por fuera. ¿Por qué? Porque Dios es el que escudriña los corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra la tenemos con nosotros y no vamos a tener nosotros excusa en aquel día, porque Dios ha sido verdaderamente grande con todos nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido inmensamente bondadoso para que nosotros entendamos su palabra. Dios ha abierto el entendimiento, ha dejado su palabra completamente clara para que nosotros conozcamos quién es nuestro Dios, para que nosotros no vayamos por lo que dice el hombre, sino por lo que dice el Señor. En el libro de San Juan, y capítulo 4, narra la historia de la mujer samaritana, que el Señor Jesucristo vino y le pidió agua, y ella le dijo que como siendo ella samaritana y siendo él judío, le pedía agua. Y le digo que no sabéis que entre nosotros pues no nos llevamos, ¿verdad? No nos llevamos bien y no hay ningún trato entre judío y samaritano. Entonces el Señor Jesucristo le dijo en el versículo 14, bendito sea el nombre del Señor Jesús, le dijo, vamos a leer el versículo 13, el libro de San Juan capítulo 4 y versículo 13, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él está dejando saber, yo soy la roca que da agua al sediento. Y el agua que yo le doy, esta agua salta para vida eterna. Porque Él es el que tiene el poder de darnos vida. ¿Y por qué Él tiene el poder de darnos vida? Porque Él lo dijo claramente que Él es la vida. Él es la vida. Él es también la resurrección. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como estamos en estudio bíblico, estamos escudriñando la palabra de Dios. Porque este es un estudio bíblico. No tenemos un libro separado que no sea la santa palabra del Señor. Todo lo que estamos leyendo, lo estamos leyendo en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso se le están dando las citas a usted para que también usted pueda ir en su Biblia, escudriñar y leerla por usted misma o por usted mismo. Amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16 y versículo 18, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, en el nombre de Jesús, hablando el Señor Jesucristo al apóstol Pedro. Cuando él le preguntó, le dijo, Simón Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y comenzó él a decir, unos dicen que tú eres el Cristo, otros dicen que tú eres un profeta, pero luego le dijo, ¿y tú qué dices? ¿Quién soy yo? Luego lo encontramos lo que el Señor le responde en el versículo 18 del libro de Mateo, del capítulo 16, diciendo así, y yo también te digo
que tú eres Pedro. Después que Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, le dijo. ¿Cómo él sabía que él era el Cristo, el Hijo de Dios? Porque ya había sido prometido, ya había sido profetizado que el Cristo iba a nacer y iba a ser un niño que iba a nacer de una mujer. Dijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hijo no será dado a nosotros, porque eso es bíblico. El Hijo de Dios es bíblico, porque el Hijo de Dios, lo que es llamado el Hijo de Dios, es la manifestación de la carne de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero Dios Hijo no es bíblico. Dios Hijo no es bíblico. Hay una gran diferencia con decir Dios Hijo y decir Hijo de Dios. Amén. Y lo que es llamado Hijo de Dios fue el velo de la carne, el cuerpo humano en el cual habitó el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor le dice, bueno, ya que tú sabes que yo soy el Cristo, yo te digo a ti, y a ti te digo, le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchas personas entienden y dicen, ya ve, Pedro es la roca. Pedro no es la roca. El Señor no le estaba diciendo que Él es la roca, imposible, porque la roca es Dios. Él está diciendo, sobre esta roca, sobre Él mismo, sobre el Señor Jesús. Le está diciendo, hablando de Él, Señor, sobre esta roca. Mire cómo se llamó el Señor Jesús a sí mismo. No le dijo sobre este cuerpo, le dijo sobre esta roca, porque Él sabía que Él era la roca de salvación, que Él era la roca de cual se había hablado desde el Antiguo Testamento. Por eso Él usó el vocabulario de decir roca, porque los judíos sabían claramente a quién le era dado ese título de roca, roca de salvación, solamente a Dios, Jehová de los ejércitos. So, el Señor Jesús le dijo a Pedro claramente que Él era la roca, diciéndole, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No la iglesia de mi padre, no la iglesia de mi tío, no la iglesia de mi abuelo, mi iglesia, dijo el Señor, porque Él no vino a rescatar a un pueblo de alguien más. Su palabra dice, y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Y está dejando saber el Señor que Él iba a edificar su iglesia en esa roca que es Él. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor. Porque somos la iglesia de la roca fuerte, porque somos la iglesia del Dios Todopoderoso. El mismo infierno no puede prevalecer contra nosotros, porque nosotros estamos en la roca de nuestra salvación, la roca que es nuestro Señor Jesucristo, la misma roca que dio agua en el desierto, que lo dice claramente lo hemos leído, amén, 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4, que la roca que seguía al pueblo de Israel y que dio agua en el desierto era Cristo. Este es, también dice Hechos 4:11, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser ¿qué? Cabeza, no brazo, no una oreja, cabeza del ángulo. Y si Él es la cabeza del ángulo, Él es el Todopoderoso. Él es la cabeza. Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estamos escudriñando las Escrituras. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Ahora, o cree usted a la Biblia
¿O cree usted a sus propias opiniones? ¿O cree usted a sus propios pensamientos? Pero yo le digo, sus pensamientos no le van a llevar a usted al cielo. Lo que lo va a llevar al reino de Dios es la palabra de Dios. Ella es la única que tiene el poder de salvar nuestras almas. Si la Biblia lo dice, no tenemos para dónde nosotros hacerlo. Si a Dios buscamos, lo vamos a encontrar en la Biblia. Ahí está su palabra, ahí están sus mandamientos, ahí está trazada la salvación, ahí está el camino, como Él lo dijo también, yo soy el camino. En el libro de Marcos, capítulo 12 y versículo 10, dice así, y puede ser una pregunta para usted en este día. Leamos. Dice: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga lo que el Señor estaba diciéndole a Israel. ¿Cómo es posible, en otras palabras, que no me conocéis? ¿Que acaso no habéis leído la ley y los profetas? Porque en la ley y los profetas se habla de mí, dice el Señor. ¿Cómo es posible que no has leído esto? Si nosotros lo acabamos de leer en el libro de los Salmos. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El mismo Señor Jesucristo citó, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, citó nuevamente el capítulo del libro de Salmos, en el cual nos habla que esa piedra que los edificadores fue rechazada, vino a ser cabeza del ángulo. Y el Señor se los regresa y se los pregunta, se los hace recordar de lo que está escrito. Y les pregunta: ¿ni aún esta escritura habéis leído? Porque a lo mejor tú estás creyendo otra cosa. A lo mejor tú no puedes creer en el Señor porque te has dejado llevar por lo que has oído nada más de otros, sin indagar en las sagradas escrituras. Como nunca te has dedicado a lo mejor a leer la palabra de Dios, no te das cuenta lo que verdaderamente está escrito. Y has creído cualquier cosa que has oído que los hombres han dicho por ahí. Acerca de la salvación, nosotros no solamente debemos de escuchar lo que se dice, sino indagar en las Sagradas Escrituras, porque aquí no estamos en el peligro de perder una casa, no estamos en el peligro de perder un auto, no estamos en peligro de perder nuestra cuenta de banco, estamos en el peligro de perder nuestra alma, estamos en el peligro de perder nuestras almas. Si nosotros no indagamos en las Sagradas Escrituras, yo no puedo confiar mi salvación en cualquier persona que me hable por ahí y hable bien bonito. Y yo digo, ok, sí, yo voy para el cielo. Si no indago en la palabra de Dios, yo debo de indagar en la palabra de Dios, porque al final quien se va a perder será mi alma. Y no va a haber oportunidad para decir: Señor, perdóname, Señor, me equivoqué, Señor, este hombre me engañó. Porque está establecido que el hombre muera una vez y después de esto a juicio, dice el Señor. Y en aquel día nadie tendrá excusa. Por eso es importante indagar en la palabra de Dios, leer las escrituras. No podemos ir solamente por lo que se escucha. Tenemos que leer nosotros las escrituras, amados hermanos y amigos, porque se trata de nuestras almas. Usted no puede confiar su alma solamente porque alguien le dice: yo leo la Biblia y la Biblia dice que hagas esto, la Biblia dice que debes de hacer lo otro. Usted diga: muéstremelo en la Biblia. Yo quiero ver dónde dice eso. Y recuérdese decir, porque si la Biblia lo dice, yo lo creo, diga, porque esa es palabra de Dios. Pero si alguien nada más me da palabra así por así y no me lo muestra en las escrituras, ¿cómo yo voy a poner mi alma en las manos y la confianza
en un hombre, en las manos de un hombre y en la confianza que yo puedo tener en un hombre. Bien sabemos que en la palabra del hombre no se puede confiar. Si hay una palabra en la que nosotros podemos confiar al 1000%, es en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo dice claramente. Ni esto habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Por qué el Señor le está hablando que si ni esto habéis leído? Porque Él sabía que esto estaba escrito en el Antiguo Testamento. Porque en el tiempo que Él les dijo, ni esto habéis leído, no existía el Nuevo Testamento. Hasta después que Él murió y resucitó, sus apóstoles comenzaron a escribir acerca del Evangelio, de todas las cosas que ellos habían visto y oído. Y sabemos que la palabra de Dios, amados hermanos, es inspirada por Dios, que Dios les dio a ellos para que ellos pudieran escribir, para que nosotros tuviéramos hoy las escrituras. Amén, en el nombre de Jesús. Pero para los judíos sí ya estaba escrito este versículo de la piedra que fue reprobada por los edificadores. Para ellos ya estaba escrito. Hoy nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento, porque el Señor Jesucristo se los recordó a ellos diciéndole, ¿es que acaso ni esto habéis leído? Así que si la Biblia lo dice, amados hermanos, y si nosotros nos recordamos lo que dijo el libro de Hechos 4:11, sabemos que ahí lo dice, este es Jesús la piedra reprobada, este es Jesús piedra, este es Jesús la piedra. ¿Quieres saber cómo se llamaba esa piedra? Se llamaba Jesús y se continúa llamando Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así vamos a ir al libro de Romanos también, en el libro de Romanos, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos leyendo las Sagradas Escrituras, la Sagrada Escritura que a nadie engaña, hermano y amigo, a nadie engaña la palabra de Dios. Lo que necesitamos es reconocer que es la palabra de Dios y necesitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos también ponerla por obra en el nombre de nuestro Señor, porque si nosotros no ponemos por obra la palabra, tampoco vamos a llegar a nada. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Y los muertos, ¿qué pueden hacer? Nada. La palabra, Dios nos abre el entendimiento para conocerla, para que nosotros la vivamos. En el libro de Romanos, capítulo 9 y versículo 30, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia? Han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él, ¿en quién? En Jesús. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué fue lo que pasó a los judíos? Que no creyeron en él, que no pudieron ver a través de la fe. Ellos se enfocaron en las obras y no en la fe. Y la palabra del Señor dice que los que no íbamos tras la justicia, encontramos la justicia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino a ser para ellos un tropezadero. ¿Por qué? Porque tropezaron. ¿Y tropezaron con qué? Tropezaron
tropezaron con el mismo Dios. Tropezaron, dice, en la piedra. Tropezaron con Jesús, no reconociendo que Él era el Dios Todopoderoso. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y eso es lo que le sucedió a Israel. Y eso es lo que sigue sucediéndole a algunas personas que siguen tropezando en el Señor Jesús. Dicen que buscan a Dios, pero cuando se les presenta el Señor Jesucristo como lo que Él realmente es, ahí tropiezan. Ahí no quieren aceptar, ahí no quieren entender que verdaderamente Él es el Salvador de nuestras almas. Pues la palabra del Señor dice en el libro de Mateo, capítulo 21 y versículo 42, dice así en el nombre de Jesús. Jesús le dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Lo que pasó, que se les fue quitado a los judíos y se nos dio a nosotros los gentiles el evangelio de la gracia de nuestro Señor, porque ellos tropezaron en él, porque ellos no pudieron reconocerlo. Y ahí se cumplió lo que el Señor había dicho a través de los profetas y la ley, que Él iba a provocar a su pueblo a celos, porque se habían olvidado de Él. Y eso es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Tampoco ustedes han leído. Y luego les dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Como por ejemplo en esta hora, yo estoy aquí, una de esas personas, una de esa gente que el Señor hablaba, trabajando para dar frutos de él a través de su santa y bendita palabra. El evangelio se vino para nosotros los gentiles. Ahora, con esto no es que el Señor se ha olvidado de Israel, porque está establecido que hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, el Señor regresa a su pueblo, regresa a Israel para predicarles a ellos ya en los últimos días antes de su venida. Y dice el siguiente versículo: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es mejor caer nosotros en la roca y no que la roca caiga sobre nosotros. Porque si la roca cae sobre nosotros, nos va a desmenuzar, dice la palabra de Dios. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Es lo que pasa cuando nosotros llegamos al Señor Jesús. Somos quebrantados en Él. Pero si es Él que cae sobre ti, entonces te va a desmenuzar. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que nos pongamos a cuentas mientras hay tiempo, amados hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado tiempo para que nosotros le conozcamos, para que en el día que Él se siente a juzgar a las naciones, nadie tenga excusa de decir: Señor, yo nunca te conocí porque a mí me predicaron diferente. Señor, a mí el pastor me decía otra cosa. No tendrá nadie excusa, porque el Señor se asegurará que usted sepa esto y que el mundo entero lo sepa antes que nosotros salgamos de esta vida o antes que Él venga a juzgar a las naciones. En el libro de Primera de Pedro, ya estamos terminando,
Y sí me gusta llevar y dar suficiente escritura para que no piense que es que se leyó un versículo y ese versículo ya se cree que es así porque así lo cree uno. No, estamos escudriñando las escrituras. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 6. Dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cayere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en él, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Para nosotros que creemos, Él es precioso. Para mí y para ustedes que creen en el Señor Jesucristo, tal como dicen las Escrituras, para nosotros Él es precioso. Para nosotros Él es lo que dice la Escritura, el Dios Todopoderoso. Él es el Alfa y la Omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es la roca que dio agua en el desierto. Y porque la Biblia lo dice, lo que nosotros creemos en Él, el por qué nosotros creemos en Él, no es porque nosotros hayamos optado de querer creer de esta manera. Es porque eso es lo que dice la Biblia. Si alguien no lo cree, es porque voluntariamente ha optado no creer en la palabra de Dios, sino confiar en usted mismo o creer en lo que el hombre a lo mejor le ha enseñado. Pues la palabra del Señor es muy clara para todos. Para nosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Quién es? ¿Quién nos hace caer? La palabra dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan ¿con quién? Con la roca. Pero luego lo dice, ¿quién es la roca? Porque tropiezan en la palabra. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Dios. San Juan capítulo 1 y versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y sabe qué es el verbo? El verbo es la palabra. Y por eso dice, ¿tropezaron en qué? En la palabra. ¿Tropezaron en qué? ¿Con quién van a tropezar? Con la roca. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Es el primero y Él es el último. Sería bueno, si usted no ha agarrado todas estas citas bíblicas, que regrese a ver este video y comience a agarrar las citas bíblicas y comience por usted mismo, por usted misma, a escudriñar las escrituras, a escudriñarlas lentamente. Le doy un consejo: antes que usted abra la Biblia, doble sus rodillas y pídale al Señor: Señor, hazme entender lo que yo no puedo entender, pues tu palabra no es palabra de hombre, tu palabra es espíritu y es vida. Y yo, ¿cómo podré entender palabra de Dios si no eres tú el que me da el entendimiento y la capacidad para entender, Señor, tu palabra? Esta no es una palabra de un gran filósofo, no es una palabra de un gran maestro. No, esta es palabra de Dios. Y Dios es espíritu. Y Él nos ha dado su palabra para que nosotros a través de ella nos acerquemos a Él. Luego dice claramente, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que Él, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa,
y el que cayere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. ¿Cómo se llama la piedra de tropiezo? Más abajito. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora le voy a regalar un versículo más, porque la palabra dice, ¿verdad? Tropiezan en la palabra. Y luego está diciendo que Él es la piedra en la cual tropiezan los edificadores. San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y sabe qué pasó con ese verbo? Dice, y aquel verbo, en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y cómo se llama ese verbo? Así como lo leímos en el libro de Hechos. Y con esto vamos a finalizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído bastantes versículos porque yo prefiero que hable la Biblia antes de hablar yo. ¿Para qué yo me voy a poner a hablar y contar historias y darle a usted nada más palabras mías? Es mejor que invertamos el tiempo, pero en las Escrituras. Y si leemos las Escrituras, no necesitamos más palabras, porque lo que necesitamos nosotros es la palabra de Dios. Así que vamos a cerrar con este versículo. Hechos 4, versículo 11. Este es esa piedra de la cual habla que tropezaron los edificadores. Este es la piedra de la cual dice que tropezaron porque tropezaron en la palabra. ¿Por qué tropezaron en la palabra? Porque no entendieron la palabra. Yo espero que usted haya entendido esta palabra. Yo espero que en la palabra de Dios usted no encuentre tropiezo, sino al contrario, encuentre la vida eterna, encuentre el entendimiento de quién es su Creador, quién es su Salvador, quién es su Libertador, quién es su roca fuerte, quién es su alto refugio, quién es el que ama su alma. El tropezadero del cual habla la palabra de Dios, que tropezarán aquellos que no creen en Él, se llama Jesús. La misma palabra hecha carne, como lo dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación está en Jesús. Nuestro Salvador se llama Jesucristo. Y no existen dos salvadores. Uno es el Salvador del mundo. Y ese uno es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su nombre es Jesús. Yo espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que usted ya haya caído sobre la roca y no esté esperando que la roca caiga sobre usted. Porque si la roca cae sobre usted, la roca lo va a desmenuzar, dice la palabra. Pero si usted cae sobre la roca, usted será quebrantado. Y en ese quebrantamiento, Dios nos renueva y Dios hace la obra en todos los que a Él llegan. Mi oración y mi deseo
es que usted conozca al Señor. ¿Que yo voy a ganar? La verdad, yo no espero ninguna ganancia. Quien ganará será usted, porque ganará la vida eterna. La verdad, yo no estoy buscando que a mí se me premie o se me dé algo, porque ya es suficiente lo que mi Dios a mí me ha dado, la oportunidad de conocerle y la oportunidad de servirle. Él a mí no me debe nada, yo le debo mucho a Él. Y lo hago por amor a Él, con el deseo que usted le pueda conocer y pueda disfrutar de tener un Dios tan grande como lo es nuestro Señor Jesucristo. Así vamos a despedirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor Jesucristo, gracias te doy, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por todos los que han estado, Dios mío, en esta hora recibiendo, Señor, tu santa palabra. Oh Altísimo, glorifícate tú, Padre, conforme a tu bendita voluntad, Señor. Tú eres el único Dios todopoderoso, el que tiene el poder de obrar en el corazón del hombre, porque tú conoces hasta lo más íntimo de cada uno de nosotros. Padre eterno, glorifícate conforme a tu voluntad en tus ovejas, Señor, porque tú conoces tus ovejas, Padre, y tus ovejas conocen tu voz. Tú las llamas, Señor, y ellas te responden porque conocen tu voz. Así como las ovejas que han escuchado tu voz a través, Señor Jesucristo, de este video en el cual tu nombre ha sido predicado. Padre eterno, yo te ruego por ellos que les des el entendimiento conforme a tu bendita voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, amados hermanos, amigos, espero que hayan disfrutado la palabra de Dios. Yo la he disfrutado juntamente con ustedes y la verdad es que cada vez que abro la palabra de Dios para estudiarla, siempre para mí es una delicia. Así como lo decía el salmista, que su palabra era más dulce que la miel, y su palabra lo es. Tu palabra, oh Dios, es más dulce que la miel. Espero que lo sea para usted en el nombre del Señor Jesús. Y por ahora solamente me resta decirles que si el Altísimo me presta a mí la oportunidad de continuar en esta vida para servirle, nos vemos hasta la próxima.